Bueno, el Estado de Derecho ha quebrado en España. O sea, ya que la justicia dice que no se puede inscribir a un jugador de fútbol, pues llega el Barcelona y dice, a ver, o me inscribes al jugador de fútbol o Puigdemont no te vota los presupuestos. Y le inscribe el gobierno al jugador de fútbol a través del Consejo Superior de Deportes. Pero esto es la monda, o sea, ya no queda respeto absolutamente a nada. El Barcelona recurre a todo, hace trampas siempre, es por sistema, es el equipo separata por excelencia. ¡Qué narices! Bueno, es que esto viene muy de antiguo, ¿eh? Esto viene muy de antiguo. Tú piensas que en 1956, una mítica película del cine español, 11 para de botas, Manolo Morán, que hacía el mítico Manolo Morán, este actor entrañable, que hacía de seguidor de la Hispania, que era el español básicamente, dijo una frase que era brutal: estáis vendidos al oro del Barcelona, estáis vendidos al oro del Barcelona. Es que Barcelona siempre ha sido el poder. El Barça es como la vanguardia. Ahora está con Franco, ahora está con Alfonso XIII, ahora está con los separatas, está con quien manda. Pero eso no vale, están vendidos al oro del Barcelona, pero está en la quiebra. Por Dios. Pero es el oro en el sentido del poder, de toda esa gente que sigue pensando que el Barça es más que un club, cuando el Barça lo que es básicamente es un club, que usted lo ha dicho, que se dedica a saltarse las normas de siempre. Pero suben de valores y nunca los han tenido. Bueno, será de valores de bolsa, ¿no? Ni de bolsa, porque están quebrados, pero lo pagaremos todo. No se preocupe que usted y yo... ¿Se acuerda usted del FLA, de los 15.000 millones que vamos a perdonar al separatismo? El Barça lo mismo, lo vamos a pagar todos los españoles. La deuda del Barça, pues no me extrañaría, vamos. No me extrañaría, no, ya lo verá. Hay memes por ahí que circulan, ¿no? Que mezclan el escudo del Barça con el logo del PSOE. Porque dicen que están como en una competencia a ver quién comete más delitos o quién hace más fechorías impunemente y tal, ¿no? Y por desgracia es verdad. Bueno, vamos a ver, yo creo que se deberían plantar el resto de los equipos. O sea, amenazar con no jugar disputar ninguna competición si este tipo de desfases siguen ahí, porque además el Consejo Superior de Deportes se está pasando por el arco del triunfo las resoluciones que están tomando los organismos deportivos. Así que, aparte, claro, imaginaos... ¿Pero de quién depende el Consejo Superior de Deportes? ¿De quién depende? No, y además las justificaciones que están dando son grotescas, ¿no? No, es que esto sería perjudicial para el Barcelona. Es que lo han dicho. Sería perjudicial para el Barcelona, incluso para la Liga en general. No, mira. Igual que Florentino Pérez dijo el otro día, por lo visto, en la Asamblea del Real Madrid, que el Barça es un gran equipo y que el Real Madrid y el Barcelona se tienen que ayudar. Mira, macho. No vayas por ahí, o sea, lo que te faltaba encima, con la fama que tienes... ¿Está siendo sincero? O sea, ¿necesita al Barcelona para su Euroliga esa o lo que sea? No, pero mira, o su Superliga o como se llame. Pero es que hay zombies, es decir, hay muertos vivientes que es mejor matarlos si no saben recomponérselas. Resucitar a muertos siempre es mala idea. Porque tú puedes tener mala suerte, tú puedes ayudar a un equipo que ha tenido, yo qué sé, un percance puntual, yo que sé, me invento cualquier cosa. Imagínese que al Valencia la Dana le hubiera pasado por encima y le hubiera arrasado las instalaciones y el campo. Ese tipo de cosas, tú puedes ayudar a un equipo. Estos que están haciendo gala de saltarse las normas siempre que quieren, o sea, es que hay una acumulación ahí de despropósitos. Jamás le cerraron el campo por tirarle un cochinillo. El cochinillo, exacto. Tú lo has dicho. Se retiraron de una Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Se retiraron, que se fueron a su casa y no les sancionaron. O sea, son cosas que te las cuentan y dicen, tío, te la estás inventando. Y acuérdate del partido contra el Sevilla a las 12 de la noche, ¿no? Eso es. O sea, sí, claro, es todo. Son despropósitos que dices, mira, si esta gente necesita tantas cosas, incluso fijaos, porque es una pena. ¿Quién va a negar que el Barcelona de Messi, Iniesta, Xavi, etcétera, ha sido uno de los grandes equipos de la historia? ¿Quién lo va a negar? Bueno, pues hasta eso lo prostituyen. Y dice, joder, pues si teníais esta gente tan buena, ¿por qué os dedicabais a pagar a los árbitros? Es que es salvaje esto. Bueno, pues ahí hay que decirle a Florentino, no se puede ayudar al que no se deja ayudar. Esto lo dicen cuando tú tienes que tratar con gente que tiene problemas de adicciones,
¿qué te dicen los especialistas? Si no quiere salir él, no lo vas a sacar. Bueno, pues con el Barcelona pasa exactamente lo mismo. Anda que han hecho propósito de enmienda. Sí. ¿Visteis al Gañán de Laporta ayer? Sí, la butifarra. ¿Visteis al Gañán? No solo eso, los gritos que la gente... Había un moro allí, ¿no? ¿Visteis? Al del turbante, que decía, ¿de dónde ha salido este boloncho que está pegando gritos aquí en medio de un pasillo? Lo miraban como diciendo... Acuérdate que en un partido, en el palco de Montjuic, del estadio del Barça, que estaban celebrando el año chino, cogió una bandeja llena de rollitos de primavera y la tiró. Laporta es así. Es que Laporta es así, pero piensa, no te engañes. El Madrid y el Barça tiene una... No es la encarnación del Shane. No, es otra cosa, es otra cosa. Pero el Madrid y el Barça siempre han tenido una rivalidad deportiva, pero luego lo demás han ido de la mano. Pero ya viene de antiguo. Al Madrid le interesa el Barça y al Barça le interesa el Madrid. Siempre ha sido Madrid y Barça y el resto comiendo aparte. Desde los derechos televisivos a cualquier otro tema. Siempre han ido juntos, no nos podemos engañar. Pero porque les interesa. El bipartidismo futbolístico. Pero yo puedo entender los derechos deportivos por una cuestión obvia, de que hubo un momento que hubo una especie de dictadura de dos. Y dice, bueno, pues si los que generan... Eso lo puede entender. Y además no siempre ha sido así, no es verdad. Si hay un libro es una entrevista a Santiago Bernabéu, que es delicioso ese libro. No sé si lo escribió un Semprún. Y tú le preguntabas a Bernabéu por cuál era su rival y no te decía el Barcelona. Te decía el Atlético de Madrid. Te decía el Atlético de Madrid. Claro, pero me hablas de los 70, pero de los últimos 30 años ha sido así. Desde el advenimiento de Cruyff, que este sí que fue un tipo que debió de suponer lo que supuso la llegada de Di Stéfano al Real Madrid. El Barcelona es lo que ahora conocemos, pero antes no lo era ni por asomo. Y ya digo, o sea, que el problema no es... que las aficiones tiendan a concentrarse en dos equipos. Imaginaos, por ejemplo, eso, en la época, acabamos de vivir una edad de oro del fútbol con Messi y con Cristiano. Bueno, ahí es normal que la atención mundial se concentre en esos dos equipos, porque eran alucinantes. Es que no estamos hablando de lo mismo. Es que ahora no estamos hablando de lo mismo. Es que el Barça ejerce la misma fascinación sobre ciertos poderes, digamos, del Estado o de Madrid, que ejerce el nacionalismo. La impunidad que tiene el Barça es la misma impunidad que puede tener el separatismo. O sea, si tuviera que amnistiar a alguien, se les amnistiaría como se amnistió a los golpistas. Siempre es lo mismo. El Barça hace lo que le da la gana, como el separatismo hace lo que le da la gana. Y no desde ahora, desde hace ya demasiado tiempo. Y esto algún día aquí tendría que plantearse. Ya no pues solamente... acabó, hombre, eso. Venga, estoy de acuerdo. Paremos ya. Pero es que es vergonzoso. O sea, lo de Olmo, que en el fondo podemos pensar que es un tema menor, no es un tema menor, es que el Barça hace lo que le da la gana, como ha hecho lo que le da la gana Quintorra, Pere Aragonés, bueno, Carles Puigdemont lo sigue haciendo porque está fugado y no le van a tener jamás, y toda esta gente, y hasta que algún día España como nación se plante y diga ya está bien de desigualdades, ya está bien de tomaduras de pelo, seguiremos igual. El Barça hará lo que le da la gana, y al Madrid está lo suyo. El Madrid ya le habían tener un rival como el Barça, que el Barça es un rival que se autodestruye, se pegan entre ellos y que permite que el Madrid cada vez gane más títulos y el Barça de vez en cuando gane alguno. Bueno, dejemos aquí lo del Barcelona, porque tenemos muchísimas cosas que tratar de lo verdaderamente Pero es verdad, don Luis, es que lo del Barcelona no es deporte, no es anecdótico, es categórico, es categorial, diría el otro. Porque lo que está diciendo Sergio es crucial. Se trata de una relación desigual y de acostumbrar a la gente a que este tipo de cosas pasen y que, bueno, que se le tiene que consentir a uno porque si no arde Troya. No, y además aquí se llega eso en política y en deporte, y como ellos han prostituido el deporte y han convertido el Barcelona en una cosa asquerosa para los demás, hubo una época, yo tengo muy buenos amigos del Barcelona, odio decir este tipo de frases, pero yo recuerdo a un amigo mío que en pleno golpe dijo, es que yo no soy del Barça ya. Imagínate decir eso, que no se dice de tu equipo. Y evidentemente este hombre sigue siendo del Barcelona, pero el desapego fue tal, el asco que sintió un barcelonista que se sintiera español ante el uso repulsivo de su equipo por parte no solo de la directiva, sino de la política catalana, decía, mira, o sea, de verdad salir de aquí. Bueno, pues precisamente por eso el Barça es al último equipo al que se le tiene que consentir cualquier excepcionalidad. Porque como lo interpretan por el otro lado,
vamos muy mal, y además lo traducen de verdad al ámbito político, que es que lo he dicho Sergio. Mira, es que... les dicen, oye, que los catalanes pueden gastar el dinero de la manera más irresponsable, que hay que perdonarles la deuda. Oye, que no. Mario, es que mira, si en el campo de Zaragoza, en el campo del Betis, en el campo del Oviedo, el que tú quieras, si hubiera una pancarta durante 3 meses que pusiera Cataluña no es una nación y estamos hasta las narices, les pondría una multa. En el Camp Nou ha habido una pancarta durante semanas poniendo que España fue un estado fascista y nadie, ni el Consejo Superior de Deportes, ni la Federación, ni la Liga les sancionó jamás. Es el doble rasero. Perdón, pues ahí, ¿sabe usted quién tiene la culpa? El resto de los equipos que no han puesto esa pancarta, esa contrapancarta, para precisamente obligar a las autoridades a intervenir. O se quitan todas las pancartas o ninguna, ¿no? Sí, pero es que el resto de los equipos, si tú bajas las sus directivas y los agujeros que tienen, no se quieren meter en líos tampoco, ¿eh? Pero es verdad, y luego, fijaos, en un montón de cosas súper sensibles, que el Barcelona de nuevo se erige en mascarón de proa del catalanismo, ellos no hacen lo que piden. Por ejemplo, y además era famosísimo, el marcador ese que tenía antiguo el Barcelona en el Camp Nou y ponía Zaragoza, y tú decías, ¿qué equipo es este? Sí. Pues es el Zaragoza. Si tienes tú lo que hay que tener, Luis, cámbiales solo el orden del Fútbol Club Barcelona y pon Barcelona Club de Fútbol. Mira lo que te digo, es que ni siquiera cambies el idioma. A ver qué te dicen. Di Gerona o di Lérida. O pon, eso es, pon en el mismo marcador, pon Gerona. Ponlo aquí en el Bernabéu. Venga, vamos, usted que es muy valiente, póngalo. Cuando nació el primer hijo del matrimonio Urdangarín-Borbón, creo que se llama Jordi ese chico, no, ¿cómo se llama? A uno de los nietos del rey le hicieron una de estas, que le cambiaron el nombre, se lo catalanizaron y se lo pusieron en la camiseta, que a mí no me importa. El problema es que cuando a ellos les haces eso, es que mandan al gobierno. No sé si os acordáis un día al gañán de Carot Rovira en la tele, que un señor le dijo, ¿cómo se llamaba este hombre? José Luis. Sí. Oiga, José Luis, se lo dijo una señora de 85 años de Trijueque. Y el otro, me llamo Josep Lluís. Y de repente al día siguiente, la prensa, oh, qué héroe cívico, que se ha plantado ante una señora del público que le ha llamado José Luis. Fíjate qué aberración. Pero si mira, Pues mira, ese tipo de cosas hay que decirles que no, que es que os han consentido, sois niños. Juan Urdangarín, nos dicen. Y pusieron, le regalaron una camiseta que ponía Joan, y tú. Pero vamos a ver. Pero si Gloria Lago tiene un libro de Hablamos Español sobre el tema de los topónimos y el doble rasero que tienen. Un libro entero. Sí. Es que es una constante esto de Zaragoza, Osca, Huesca, y ya idea ni se te ocurra. Es que acuérdate que al Salvador Illa le montaron un pollo, porque un día se le ocurrió decir Lérida. Sí. Un pollo, pero un pollo, ¿eh? No, y él mismo pidió perdón. Por supuesto, hombre. Y ya no va a pedir el acomplejado que va a hacer, pedir Pilar perdón. Rahola, cuando era representante de Esquerra Republicana de Cataluña, fue a Moncloa, porque fue elegida diputada, creo recordar. Sí. Pues, y dijo, he ido a ver al ciudadano Joan Carles. A Moncloa no, Zarzuela. Y dijo esto, la palurda, como para decir, mirad qué rebelde soy, que le he llamado ciudadano al rey, y Joan Carles. Pero es que luego se enfadan. Si tú haces eso, se enfadan. Bueno, pues esto en el deporte es política. Parte de vamos a cerrar el capítulo del Barcelona? No había entendido usted. Pausa publicitaria. Vamos a hablar de la corrupción de Sánchez, hombre. Mañana 8 de la mañana en Canarias y se incorpora a la mesa de tertulia don Jorge Martín Frías. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muchas gracias, don Luis. Buenos días. Don Jorge es director de la Fundación Disenso. Es además eurodiputado por Vox, partido adscrito al grupo Patriotas por Europa. Y bueno, es usted licenciado en filosofía, ¿no? Sí. O sea, ¿a usted le gusta la filosofía? Sí, y tuve la suerte además de que mis padres siempre había gente que evidentemente cuando decías que estudias filosofía decían, estás loco, ¿qué vas a hacer? Pero mis padres siempre me dijeron que lo importante era aprender a pensar. Bueno, y la filosofía, no lo sé si aprendió o no, pero bueno, ayudó. Bueno,
Algún día le contaré que yo no acabé estudiando filosofía por casualidad, pero bueno. No se puede estudiar filosofía. Pues yo estuve a punto de Después, estudiar filosofía. Al cuando final, tengas 60 años, acabé estudiando 50, ingeniería, pero... y sobre todo, si tu hijo está vivo y es despierto y tiene buen espíritu y tal, no lo acerques a las facultades de filosofía, sobre todo las universidades públicas. Bueno, o sí, para forjarle el carácter, porque lo que hay ahí... Las facultades de periodismo, de ciencias políticas. O sea, bueno, llévales con ajos, con una ristra de ajos o algo. Bueno, ¿qué es la Fundación Disenso? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la Fundación Disenso es, sobre todo, por decirlo de algún modo, ampliar el campo de batalla, profundizar en las... bueno, la Fundación Disenso es una fundación que está vinculada a Vox. Surge por una decisión de su presidente, de Vox y de Disenso y de Patriotas, Santiago Abascal, de la necesidad, por un lado, de profundizar en las ideas, por otro lado, de ser consciente de que un partido político siempre es preso de la coyuntura propia política diaria y, a su vez, de la propia organización como tal del partido, y que, por tanto, es necesario una organización que pueda pensar en el largo plazo sin estar sujeta o presa de esa coyuntura, y la que además permite ir más allá, o sea, y permite hacer eso que denominamos guerra cultural. No podemos olvidar que todo lo que vivimos no surge de la noche a la mañana. Todo esto que hemos visto en Estados Unidos, que vemos en otros países, surge en las universidades, en las escuelas, en la ocupación de las instituciones. Lo hemos visto también a través de las propias plataformas digitales. Ahora mismo acabamos de ver, por ejemplo, cómo Disney ha dado un paso para atrás. Y bueno, y para eso surge Disenso, para revertir todo eso, que además tiene también unas implicaciones obviamente internacionales, que es otro de los grandes objetivos de la Fundación, que establecer alianzas internacionales. Establecer alianzas internacionales y entender cómo va el mundo. Porque los amigos del mal se organizan perfectamente entre unos países y otros. Los amigos del mal se organizan, se han organizado siempre muy bien. Es verdad que siempre han contado con la colaboración directa, indirecta, consciente o inconscientemente, de las fuerzas que supuestamente representaban unos ideales contrarios. No olvidemos, por ejemplo, que en Iberoamérica el Foro de Sao Paulo es una organización fundada en los años 90, si no me equivoco, recién caído el muro de Berlín, fundada por Lula y Fidel Castro, y todos tenemos en la cabeza, o podemos tener en la cabeza, o podemos traer a nuestra memoria las imágenes incluso de muchos líderes que no eran de izquierdas, que se han abrazado a estas dos figuras y que han colaborado, por tanto, en que estas organizaciones se fueran asentando y creciendo, que son a su vez las organizaciones que dan sostén a regímenes como el del tirano Maduro, el de la Cuba castrocomunista, la Nicaragua, y que luego aparte tienen implicaciones no solo en Iberoamérica, sino también a nivel de la parte, incluso en Europa. En España lo hemos visto a través de Podemos, pero también en Italia lo vimos, y por eso Giorgia Meloni era una de las primeras firmantes de la Carta de Madrid, igual que Javier Milei, que por ejemplo el régimen venezolano había metido dinero, $1 millón, si no recuerdo mal, en el movimiento 5 estrellas. El famoso Black Lives Matter también ha tenido una parte que salía del Foro de Sao Paulo. Y ahora también lo otro que tenemos y que conocemos bien es el Grupo de Puebla, que es la cara, digamos, un poco más amable, y que luego aparte cuenta siempre con esa falsa superioridad, o de que se les permita a ellos hacer todo, esa inmunidad, de que uno se va a quienes son los fundadores integrantes del Grupo de Puebla, y tienes desde el embajador y empresario de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero, tienes a Evo Morales, tienes a Andrés Manuel López Obrador, tienes a Correa, muchos de ellos gente con causas, además por corrupción, y que sin embargo se permiten además ir predicando sobre moralidad, sobre democracia, cuando lo único que son es una auténtica estafa, que lo único que hacen es empobrecer a las naciones, robarlas la soberanía, sus recursos, que crezcan y se enriquezcan, por supuesto, lo que son sus familias y sus personas más cercanas, y que condenen o intenten condenar a las naciones a la mayor de las pobrezas, y que además también están vinculadas, también por otro lado lo hemos visto con el tema de Ucrania, también con Hamas, que son organizaciones que han salido siempre del lado a defender, por decirlo de algún modo, a los malos.
Cuando pasa lo del el terrible atentado del 7 de octubre, el Grupo de Puebla y demás sale a defender o a justificar al Hamas. Cuando pasa lo de Ucrania, también salen a pobre Rusia y a defenderla y demás. Entonces, son organizaciones en las que, por decirlo mal, todo lo que está mal o todas las ideas que son malas están en ese lado. Bueno, la Fundación Disenso, dentro de su actividad de establecimiento de alianzas internacionales, pues creó el Foro Madrid un poco como contrapeso al Foro de Sao Paulo. Ahora mismo están representados 30 países, consiguieron ustedes 25.000 firmantes de la Carta de Madrid, políticos de distintos partidos, de distintos países, etcétera. Hay una cosa que me llama la atención, que es el hecho de que si uno se pone a comparar en Europa cuál es la fortaleza electoral de los partidos que ahora mismo están en Patriotas por Europa, pues Vox no es precisamente de los que están más fuertes. Está más fuerte el partido de Marine Le Pen, está más fuerte el partido de Giorgia Meloni, está más fuerte el partido de Víctor Orbán. Vox es, dentro de los partidos de Patriotas por Europa, un partido que todavía tiene que dar ese salto hasta la cota del 30% de voto, que en otros países sí que se ha dado. Y a pesar de ello, es decir, a pesar de no ser el partido localmente más fuerte, me llama mucho la atención que sea el partido líder de todas estas iniciativas internacionales, que sea el partido líder del Foro Madrid, que sea el partido que lidera ese establecimiento de alianzas entre Europa e Iberoamérica para combatir pues toda la ideología castrocomunista y wokista. Vamos, que han hecho ustedes, teniendo en cuenta su fuerza relativa, una labor extraordinaria. Bueno, ahí el secreto es que la Fundación Disenso cuenta con el respaldo de Vox y sobre todo su presidente Santiago Abascal, que tiene las ideas muy claras y que insisto que siempre hay una apuesta a largo plazo. Quiero decir, evidentemente todo lo que se hace no está hecho en una clave de retorno electoral. No, es una batalla, es una labor que se hace por convicciones. Y eso evidentemente nuestros aliados lo valoran, porque aparte ven que obviamente tenemos un conocimiento y una influencia. Yo me atrevo a decir que la Fundación Disenso es la fundación con mayor influencia internacional en el mundo hispano, y eso nos permite también a nuestros socios que nos miren con respeto y que quieran también, pues que ven aparte que acertamos en lo que decimos que está pasando o que va a pasar. Y por otro lado, y para apuntar lo primero que has comentado, efectivamente Vox todavía no ha alcanzado esos porcentajes de voto. Yo no tengo ninguna duda de que los va a alcanzar, y de que yo en mi caso particular no voy a tener que esperar a tener nietos para verlo. Hay también que tener en cuenta, por un lado, los distintos sistemas políticos. También hay que estudiarse un poco, incluso esas formaciones políticas, cuántos años llevan. La FPO, por ejemplo, que estamos viendo que tiene un crecimiento bestial y que acaba de tener una victoria formidable, simplemente con el hecho de que Herbert Kickl le hayan ya encargado de formar gobierno, porque eso ya es una victoria, independientemente de que falta que lo pueda formar, porque se estaban oponiendo los socios del Partido Popular y demás. Lo que estaban haciendo era intentar aislarles. Ese partido, por ejemplo, está fundado en los años 50, si no me equivoco. Reagrupación Nacional, si no me equivoco, los 80 o los 90, al margen de los sistemas políticos de cada país, que son diferentes, y, por cierto, también de los medios de comunicación. Es decir, que por ejemplo en Francia siempre ha habido, curiosamente, una derecha cultural, insisto, cultural, que siempre ha estado más presente de la que, por ejemplo, luego la fuerza política que ha venido posteriormente. Si uno se va a la prensa francesa, siempre ha encontrado. Sin embargo, en España eso no ha pasado. En España todavía hay unos medios de comunicación. Bueno, estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, hemos visto en La Sexta, no sé si ustedes lo han visto, cuando iban hablando de Herbert Kickl, que iban poniendo esvásticas. Y luego no hay una prensa, por decirlo de algún modo, que cuente las cosas y que siempre está más en la demonización, además de que en España, en las formaciones políticas, incluso aquellas que aparentemente deben combatir a Pedro Sánchez y demás, que también caen en esa demonización que hace el PSOE y demás, y que contribuye un poco a esos miedos, pero Vox está muy fuerte y lo va a estar mucho más.
Don Jorge, bueno, yo tengo que hacer el disclaimer este que hacen en Estados Unidos. Soy miembro del Consejo Asesor de Disenso, gracias A mi pesar. a don Jorge. No, de broma. Y tengo que decir que las labores de las fundaciones, si se montan para eso y no para meter palos, son muy importantes, por eso que ha dicho don Jorge, que es, los políticos no se pueden parar a pensar, porque están en la vorágine y están en la política de muy corto plazo, etcétera, y para eso precisamente necesitan think tanks, y lo que ahora se llama a los think tanks más activos lo llaman act tanks, porque actúan también, no solo se dedican a pensar, sino a actuar, y eso también lo lleva muy a gala Disenso, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la influencia de Disenso, es muy importante porque puede servir para España. España, aunque no nos lo creamos por lo que sufrimos, tiene muy buena imagen fuera en algunas cuestiones. Entonces, cuando un español de bien se acerca o sale al mundo e intenta poner de acuerdo a los iguales, de repente muchas veces le dicen, oye, pues los españoles que se pongan ahí de árbitros o de primus inter pares o de grandes organizadores que pueden servir. Y eso Disenso lo está haciendo bastante bien, se nota mucho, no solo en la hispanosfera, sino en mundos teóricamente más apartados, ¿no? En Hungría, en Estados Unidos, en Israel, etcétera, ¿no? Y una cuestión que ha dicho don Jorge que me llama la atención, porque lo hemos comentado alguna vez, y es verdad, y me han dicho, oye, hay temas, nosotros nos creemos de verdad lo que propulsamos, y lo que propugnamos y lo que defendemos, y dice, y de hecho sabemos que hay temas que nos están costando apoyos, o que hacen que la gente no nos abrace. Pero nosotros consideramos que esa causa es justa y que hay que librarla. Y fuera lo reconocen, porque fuera de repente dicen, ostras, en España hay un ambiente muy, yo qué sé, contrario a... No voy a citar el tema para no romper el este. Y de repente dicen, y aún así, estos están ahí. Y eso genera corrientes de lealtad y de confianza que Disenso está sabiendo aprovechar y que ojalá Vox pueda traducir en influencia real desde posiciones de poder, porque ahí he visto Milei, y dice, Milei lo tendría muy cómodo para decir, hombre, sí, Santi es amigo mío, que me tomé un día un cocido con él, ¿qué tal, cómo estás? Y a otra cosa, y no hace eso Milei, y lo pone muy claro. Además, intentan a veces en las políticas, en las pugnas políticas lógicas de partidos que intentan generar o atraer la luz que desprende un astro como Milei hoy en día. Él dice, a mí no me metáis en esto porque yo, si me pretendéis decir que no sé con quién me junto, os lo voy a volver a decir, y la próxima vez, en vez de darle un abrazo de 2 segundos, se lo voy a dar de 10 segundos. Y ahí hay una labor muy importante de la segunda fila, de gente como Martín Frías y de Germán Terç, de Girauta. Hay muchos que van al Parlamento Europeo a recibir pago de los servicios prestados o a que se olviden la gente de ellos, pero que no se olviden de pagarles. Estos, sin embargo, están en todas las batallas, en las de pie de calle, es decir, de repente los ves en manifestaciones fuera de la tribuna, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, que el primero que habló en España del tema de las violaciones a niñas en Inglaterra fue Germán Terç en 2014. Claro. Hace 10 años. Bueno, le iba a usted a hacer una pregunta, pero no que sea más o menos breve, porque quiero plantearle el tema de Venezuela, donde mañana no sabemos qué es lo que va a pasar, pero pregunte. No, muy breve. Disenso ya ha hecho cosas en Cataluña, habéis hecho algún seminario, sí, y se nota mucho que tenéis a gente como Buixadé o gente como Garriga que tienen peso en Vox, pero aunque me echo a faltar de que sí que habéis empezado a organizar jornadas de reflexión, pero sí que teniendo en cuenta que ahora Cataluña sigue siendo, por desgracia, una de las principales trincheras para defender la unidad nacional y para defender la convivencia y la igualdad, ¿cómo Disenso, aún insisto, ya habéis hecho cosas, pero no incidís un poco más? Si tenéis pensado incidir un poco más, dar, digamos, más voz y más esperanza a toda la gente que quiere una alternativa en Cataluña.
Sí, bueno, nosotros efectivamente tenemos siempre actos en Cataluña, uno al mes normalmente o dos. No todos son públicos, hay mucho, sobre todo dedicado a seminario, con las famosas Chatham Rules y demás, pero Cataluña obviamente es una de nuestras prioridades, porque hombre, evidentemente Disenso tiene una vocación internacional, pero la labor de Vox es indisociable de la unidad nacional y por tanto Cataluña es clave. Ahí nosotros, nuestra idea sobre todo primero es, precisamente en la fase que estamos todavía es en la de seminarios, porque queremos sobre todo acercar a más gente para ir ampliando, y luego la idea es ir haciendo ya actos públicos más grandes. Y de hecho los temas obviamente que se están tratando respecto de Cataluña son aquellos que acucian más ahora mismo, ¿no? Aparte del tema relativo a la unidad nacional, el tema de la inmigración, el tema de la vivienda y distintas cosas que hacemos y que tampoco las podemos ir revelando. Pero Cataluña sí, porque aparte, a ver, tenemos a Ignacio Garriga, a Jorge Buxadé, pero también está Joan Garriga, Vox Cataluña funciona muy bien. Y luego más tenemos otra serie de gente y de colaboradores, que no quiero dar los nombres, porque antes de dar nombres me gusta preguntar si tienen algún inconveniente, pero tenemos una serie de personas de las ideas catalanas y en Cataluña que siempre están ayudando y empujando, y que además a ellos yo en particular les pedí que ellos nos propusieran, porque nosotros no queremos solo ir con nuestra agenda, sino también yo quiero escuchar propuestas de allí, porque obviamente uno no está en todos los sitios a la vez y por tanto hay cosas que se nos pueden escapar. Y la verdad que la labor que hacemos en Cataluña estamos muy contentos, pero obviamente hay que ir a más y este año haremos más cosas. Bueno, sabemos que no tiene usted mucho más tiempo para dedicarnos, pero no le pienso dejar irse sin antes comentar que esta tarde estarán ustedes en la Puerta del Sol, ¿no? Sí, estaremos acompañando como siempre a los venezolanos. La causa de los venezolanos es nuestra causa. De hecho, pues cuando empezó las elecciones, las fraudulentas elecciones, ahí pues Foro Madrid lo primero que hizo fue alertar de ese fraude que se iba a cometer. Santiago Abascal sacó un vídeo en el cual se dirigía al pueblo venezolano insuflándole ánimos. Rápidamente iniciamos una serie de acciones para apoyar ese movimiento de Esperanza, que además era quien había ganado esas elecciones. Hay una de las cosas que hicimos, por ejemplo, y que demuestra la capacidad de disenso de Vox y especialmente de Santiago Abascal de ser pegamento, es que sacamos un comunicado, bueno, la palabra no es comunicado, pero bueno, sobre todo una declaración en la cual todos los que firmaban se comprometían a no reconocer los resultados electorales del régimen de Maduro. Y ahí la Fundación lo que logró fue, por ejemplo, la suma de más de 300 parlamentarios de más de 28 naciones, entre naciones iberoamericanas y europeas, y en los cuales, por ejemplo, tanto que se ha intentado distorsionar o manipular un poco lo que son las relaciones internacionales a veces de Vox, en los cuales estaban todos los eurodiputados de la delegación de Fratelli d'Italia, es decir, de Giorgia Meloni y de LCR, y también toda la delegación de Fidesz, de los húngaros y también de patriotas, lo que es una demostración, por un lado, de la capacidad de aunar en torno a una causa. Después de eso hemos ido haciendo muchas más acciones, fuimos también los primeros en reconocer a Edmundo González como presidente electo y legítimo. Hay además el grupo Patriotas, con Germán Terch y Jorge Buxadé a la cabeza, tuvo un papel esencial en el reconocimiento en el Parlamento Europeo además voy a contar una anécdota, si me lo permiten. Cuando el Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela, eso pues se va negociando entre los distintos grupos, obviamente los socialistas de Left, a quien el Partido Popular ha dado comisiones. Entonces ahí cuando Vox y Patriotas está pues buscando también apoyos incluso con los soberanistas, la alternativa para Alemania también para que vote a favor, hay un momento en el que llega lo que se llama una enmienda oral, y es una enmienda que la propone el Partido Popular para conseguir los votos de Renew y satisfacer a Renew, y que consiste, esto está escrito, se lo puedo enviar luego a don Mario, y lo que dice es que se elimine de esa resolución el reconocimiento donde dice de Edmundo González como presidente electo y legítimo.
que se elimine eso y que se diga que ya a partir del 10 de enero se le ha reconocido como presidente, es decir, anulaba lo que era toda la razón de ser de la propia resolución, porque si se le quita el reconocimiento como presidente electo ilegítimo, eso y nada. Y el Partido Popular ahí estaba intentando que eso cambiara para intentar sumar los liberales y así no tener que ir de los malos, malísimos, de patriotas, soberanistas y etc. Finalmente, evidentemente, patriotas no pasó por el aro y finalmente la resolución quedó como tenía que quedar y además se logró incorporar a esos votos, a soberanistas y en concreto a Alternativa para Alemania. Y después de este paréntesis que me he ido un poco por las nubes, discúlpenme. Porque es importante hoy que la gente vaya a la Puerta del Sol. ¿Y a qué hora es la manifestación? Es a las 6 de la tarde, pero no solo es importante que vayan a la Puerta del Sol, es importante que vayan, que salgan a todas las calles donde hay convocatorias en Sol, pero sobre todo en Venezuela. No olvidemos que en el primer lugar donde van a salir es en Venezuela. Es muy importante, sobre todo, para apoyar al pueblo venezolano, a la gente de bien venezolana, que está perseguida, a la propia María Corina Machado, que el otro día, como sabemos, a su mamá la empezaron a intimidar, al propio presidente electo ilegítimo, el yerno está secuestrado y desaparecido. En fin, estamos en un momento histórico muy importante y en el que además en un momento en el que hay un cambio a favor de la libertad en todo el mundo, en todo Occidente, en la región con el presidente Javier Milei, en Estados Unidos con Donald Trump, en Europa con el crecimiento de patriotas y de todas las formas, pues Venezuela no puede seguir anclada y presa de una organización criminal, porque esto ya, incluso el régimen se queda corto, es una organización criminal. Bueno, pues muchísimas gracias, don Jorge, por haber estado con nosotros y ya sabe dónde tiene usted su casa para tratar de contribuir al bien. Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena, porque yo la verdad que les escucho todos los días y me da mucho... me gusta mucho escuclarles porque algunos estamos un poco a veces ahí huérfanos y bueno, y esto pues sirve a sentirnos más. No es que sea usted mi padre, pero estamos... Bueno, un poco mayor que usted soy. Sí, pero digamos que nos sentimos más recogidos. Muchas gracias. Venga, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de las revelaciones en torno a la corrupción que rodea a Sánchez por todas partes, menos por una. Vamos, hoy hemos tenido una catarata de noticias sobre los distintos frentes de la corrupción que avanzan inexorables hacia el Palacio de la Moncloa. Hoy declara el hermano de Sánchez en Extremadura por el tema de su polémico enchufe como director de orquesta en el conservatorio de allí. Ayer declararon testigos ante la juez que lleva el caso, que desvelaron, por ejemplo, cómo alguien se dedicó a purgar los correos electrónicos del personal del conservatorio referidos al tema del hermano de Sánchez, y los técnicos de Hacienda que firmaron un polémico informe que exculpaba al hermano de Sánchez de todo tipo de irregularidad, pues dijeron que bueno, que realmente ellos eran altos cargos de Hacienda en Extremadura, que normalmente no suelen hacer esos informes y que pues comprobar no habían comprobado nada. Pero eso sí, mandaron un informe sin firma y sin membrete a la juez exculpando al hermano de Pedro Sánchez. Eso con respecto al hermano. Pero es que con respecto a lo de la trama Koldo Aldama, es que continúan saliendo datos que certifican que las cosas que ha contado Aldama son así. Por ejemplo, hoy sabemos, por informaciones de distintos medios, que el jefe de gabinete de Montero organizó una cita entre Víctor de Aldama y la número 3 de la agencia tributaria en Madrid para que le apañaran una solución a Aldama para una deuda que tenía una de sus empresas. Hoy sabemos que Koldo García se citó 15 veces con las empresas que ganaron un contrato amañado en La Rioja. Hoy sabemos que el propio Ministerio de Transportes ve un poco sospechosa y llamativa la adjudicación de una obra por la que Víctor de Aldama dice que cobraron él, Koldo y Ábalos, porque la empresa concesionaria resulta que había presentado la peor oferta económica, pero ganó por la valoración subjetiva. Uy, qué cositas. Vamos,
que aquí, por mucho que Sánchez se empeñe en hablar de Franco, parece que los casos judiciales siguen su curso, ¿no? Y que la cosa no pinta muy bien para él, ni para su familia, ni para su partido. Franco. Es Pedro Sánchez. Hay que hacer pedagogía ahí también. Franco para antifranquistas. Primer libro que voy a recomendar hoy, de don Pío Moa. Además escrito a lo Pío Moa. Sota, caballo, rey, pum, 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 sin florituras. En cuanto a lo otro, ¿a vosotros os parece normal que en un documento público, en un pliego, en una es que no me está entrando ahora la palabra en mi cabecita, en una adjudicación pública haya un criterio que sea criterios subjetivos, que es la pura negación de los criterios que tienen que presidir la acción de una administración, que tiene que ser objetivable, para que precisamente no me digas que has escogido a quien te ha salido de los cajones, precisamente para que no me digas eso y yo no te meta en la cárcel por hacer un uso espurio de los fondos públicos y para que no forres a tus familiares. No puede haber, es que de hecho no podría existir, no debería existir un criterio subjetivo. Pero ¿cómo se te ocurre? Es decir, todo eso está baremado y ahora me dejáis esto otro que va a ser lo que decida y aquí entran los criterios subjetivos. Bueno, es que eso es una fechoría. Entonces, ahora podemos seguir diciendo y debemos de seguir diciendo los desmanes que ha hecho esta banda, pero son previos, es decir, al que se le ocurriera la brillante idea de proponer eso y a los que lo sancionaron, habría que sancionarlos, porque evidentemente eso está hecho para saltarse una norma, para que esa norma no sea igual para todos. Es que es claro. Es decir, esto parece redactado por Orwell, el Orwell de Rebelión en la Granja, lo de, ¿no? Todos los animales son iguales. Pero algunos son más iguales que otros. ¿Pero cómo puedes meter un criterio de subjetividad? ¿Cómo haces con el criterio de subjetividad? Y además, ¿cómo se sustancia eso? ¿Qué pones ahí? Es que me caen mejor. No, dime, Sergio, ¿cómo haces? Si tú ves un pliego donde te dicen, oiga, usted ha presentado una oferta mejor en términos económicos y en términos técnicos, pero se la vamos a dar al que ha quedado demostradamente peor, ¿qué hago con esa gente? ¿Qué hago con esa gente? No, esto está clarísimo y posiblemente por estas cosas menores, por lo que a lo mejor Sánchez calga un día. Pero claro, cuando vemos que un tipo ha amnistiado a unos tipos que quisieron dar un golpe de Estado y quisieron romper la nación y acabar con los derechos de millones de ciudadanos, luego hablamos de lo de Begoña y lo del hermano y realmente parece un chiste. O sea, que hagan todas estas tropelías, pues por supuesto, si han amnistiado a unos golpistas. ¿Qué nos puede extrañar de este tipo de la banda así? Lo que pasa, y yo creo que Luis lo ha dicho varias veces en este programa, al final, como Al Capone, te pillan por las cosas menores. Por aquellas cosas que tú, llevado por la impunidad, te crees que puedes hacer sin que pase nada. Y lo que tú has dicho, cuando en una adjudicación que queda todo muy claro y es blanco sobre negro, y negro sobre blanco, y tiene que ser así, pasan cosas raras, a lo mejor por eso te acaban pringando. Pero claro, que me extrañe, ¿cómo me va a extrañar? Pero es que Sánchez lleva 6 años de escándalo, desde como llegó a Moncloa, que llegó a Moncloa de la mano de Bildu, de PNV, de toda esa gente, hasta hoy ha sido una detrás de otra. Es que ya nos olvidamos de una cosa que hace un año pareció un escándalo, que es lo de los pinganillos, que es romper la unidad nacional en vivo y en directo en cada pleno, viendo al presidente del gobierno poniéndose un auricular para que la señora Nogueras le hable en catalán cuando podían perfectamente hablar en la lengua nacional, la lengua que tenemos común. De eso ya no hablamos, y eso fue un escandalazo. A partir de ahí, todo lo que haga y descubramos será poco. Se lo ha cargado todo este hombre. Por cierto, porque al final no se desciende, se dice, ¿no? Se dice algo grave, pero que suena a retórica. Cuando dices, van a romper la nación, la gente en la calle dice, ya estamos con la nación y... Vale. Bajad aún más abajo. Que querían provocar una guerra civil, a ver si así os entra mejor en la cabeza. Bueno, es lo mismo, porque la gente no, pero por eso digo, por eso, claro, cuando tú rompes la nación, provocas una guerra civil. Lo digo, por si alguno se cree que esto son cosas de disenso,
de que hay un think tank y hay un tío que está de pensador y le tiene que escribir un artículo. Que no, que en Cataluña en 2017 hubo violencia, de hecho, en la calle. Hubo gente, a mí no se me olvida porque eran chicos, eran gente joven, pegándose en la calle. Y que lo mismo la gente se piensa que si estos tipos hubieran seguido adelante, no hubiera pasado nada más. Que si la gente es consciente de a lo que está jugando este tipo de gente. Y que si la gente es consciente de que este tipo está en el poder con unos tipos, en el País Vasco, que asesinaba gente. Claro. Que asesinaban gente. Porque aún habrá quien se crea que esto que es una disputa nominalista, algo así. Que no. Que es así de grave. Y luego la cuestión del descenso a los temas, ¿no? Don Luis ha visto, ¿no? Han generado todo un mecanismo por el cual Manolito presentaba Fundalito, no sé qué. Es una estructura pensada, ideada para drenar, para saquear el Estado, y dominar a los demás con un régimen de saqueo y que dependas de los tipos que saquean para poder vivir. Cuando hay gente que dice, uy, las estamos pasando mal, pero bueno, gracias al gobierno tenemos ahí esos colchones, ¿no? Suben el salario mínimo y van a topar el precio de la vivienda y van a ver si entran en las cabezas más tiernas. Mario, que esto obedece todo a lo mismo, es un plan de estos tipos que te ayudan entre todas las comillas del mundo, son los que te están robando la nación y te están robando tu patrimonio y te están robando tu sustento. Pero esto no y es encima Sánchez, se lo vas a agradecer. Esto no es Sánchez, porque ahora mismo estamos viendo a la gente de los seres que han sido condenados, cómo les aplauden. No solamente ya es que digan, venga, lo vamos a intentar indultar o amnistiar para que no se pudieran en la cárcel. Es que los reivindican, los aplauden y chulean diciendo, ¿lo ves cómo teníamos razón? Con lo cual, ya no solamente es un saqueo generalizado, es un saqueo encima con aplauso. Se autoamnistían, amnistían a los golpistas y a ellos mismos. Y este es el problema, que habrá que algún día decirles, oiga, déjenos ya en paz, déjenos ya de tomarnos por tontos y sobre todo dejen ya de acabar con nuestros derechos. Porque esto es acabar con nuestros derechos. Porque cada vez que hacen estas cosas, significa que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, que les dan impunidad. Es impunidad por impunidad. Y en Cataluña persiguen en las escuelas a los padres. Y salió en la ABC hace unos días una entrevista a una madre que ha tenido que matricular a su hijo en un colegio privado de inversión en inglés por 1.000 euros al mes, porque está hasta las narices de ganar sentencias en el Supremo que no se aplican, porque El Salvador ya no le da la gana. ¿Pero por qué lo hace? Porque obviamente el separatismo le dice, yo quiero impunidad en la lengua y a cambio te doy impunidad en Madrid. Básicamente es eso. 1.000 euros al mes, ¿eh? Bueno, hoy les planteábamos a los oyentes, precisamente en nuestra libre encuesta, ¿qué es lo que creen? ¿Por qué Sánchez cambió de móvil, pues prácticamente coincidiendo con el cambio de móvil que efectúa el fiscal general del Estado? Damos 4 opciones a los oyentes, todavía pueden ustedes votar en la libre encuesta. Primero, pues hombre, que le daba envidia, ¿no? Si el otro cambia de móvil, ¿por qué no voy a cambiar de móvil? Lo segundo, a lo mejor es una mera casualidad, cambiaron de móvil los dos, bueno, pues los mismos días, previamente al registro del despacho del fiscal general del Estado, pero puede ser una mera casualidad. La tercera opción es que en realidad todo sea mentira y son bulos de la ultraderecha. Y la cuarta opción, pues es que aquí hay algo que huele a podrido. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la opción? ¿Era envidia, por ejemplo? No, ojo, es que se han llegado a situaciones tan inconcebibles que yo creo que el ser humano está programado para no creer ciertas historias y eso ha tenido consecuencias trágicas. No voy a hacer comparaciones para que no me digan que estoy haciendo comparaciones, pero hay cosas que han sucedido en la historia que son tan inverosímiles que tú te niegas a creerlas, ¿no? Bien, sucedieron. Como te negaste en un principio a creer que eso estaba pasando, tu inacción posibilitó que se hiciera o que se sostuviera en el tiempo, ¿bien? Tenemos un presidente de gobierno que ha cambiado Es que no es concebible siquiera. De verdad. Estos tipos... Es más, este tipo de cuestiones también tendrían que estar muy pautadas. De nuevo,
tú no puedes hacer un uso discrecional de los recursos públicos y no públicos cuando eres presidente del gobierno. A ti se te tiene que exigir extrema transparencia. Me dices, las operaciones más delicadas del mundo, tendrán que seguir su canal y también queda registrado para que haya constancia de que tú no eres un vulgar delincuente que estás devastando las arcas públicas. Entonces, que alguien diga, no, esto lo hizo porque había una cuestión de seguridad nacional que exigía esto otro. Y eso habría tendría una trazabilidad para que tú pudieras despejar las dudas. Con estos, además, imaginaos, ¿no? Con el niño de la urna. Al niño de la urna le vas a dejar que cambie de terminal y no te diga por qué. Es... no sé cómo deciros. Hay... En ciertos sectores de la actividad privada, tú no puedes hacer este tipo de cosas. Puedes ser sometido a persecución judicial porque puedes estar cometiendo delitos. Tú no puedes decir, yo sí lo hago porque soy el Estado y como soy el Estado, eso invalida la inmoralidad o la ilegalidad de algo. No, todo lo contrario. Tú tienes que estar muchísimo más sometido a vigilancia para que no cometas fechorías. Luego, fijaos, el que se lo está pasando como un enano es Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Porque lo intentan aniquilar, lo intentan convertir en el gran villano manipulador de la tontita que no sabe nada. Esa es la historia, ¿no? Que quieren decir, ¿no? Y de repente sale y dice, oye, es que tengo ahí un fiscal general que ha borrado el móvil, que ha cambiado de móvil. Que si tenéis vergüenza para seguir diciendo algo o para seguir desviando el tiro. Es tremendo. Y lo que sí que hay que tener muy presente aquí es que si la situación la han llevado a unos extremos de gravedad como los que estamos descubriendo, el remedio tiene que pasar por reparar las fechorías, no con hacer borrón y cuenta nueva. Esto es un gran mensaje para el Partido Popular si se diera el caso de que volviera al poder. No vale hacer lo que hizo Aznar, cometer el tremendo error que hizo Aznar de echar tierra sobre temas espinosos para por el bien del Estado, porque se necesita que el Partido Socialista, de nuevo el Barça, esté potente para que así la gobernabilidad no corra peligro. No, si el peligro es el Partido Socialista. Es que estos tipos, si son lo que parecen, tienen que acabar donde merecen. Que a nadie se le pase por la cabeza decir, es que eso sería muy fuerte y pondría en riesgo la estabilidad del régimen constitucional. No podamos hacer eso. Borrón y cuenta nueva. Venga, les abrimos una puerta y que se vayan. Entre otras cosas, que no se van a ir. El que crea que estos van a someterse a una negociación de, oye, sí, la hemos liado pardísima, pero ahora si me abrís la puerta me voy. ¿Sánchez? No saben dónde está. ¿Sánchez se va a ir? Sí, claro. Sánchez, el niño de la urna, que me ha gustado esa comparación. Claro. Bueno, contestando la pregunta, básicamente yo sí creo que hay una opción que teníamos que haber contemplado, que sea la real. Se la ha cambiado básicamente porque quiere una mejor cámara para quedar más guapo en los selfies y que se refleje. Yo creo que razón. Es esa. Pero teníamos que haber preguntado eso. Pero yo creo que es la una pura envidia. Pero bueno, hablando en serio, estoy de acuerdo con Mario de que es impensable que un presidente del gobierno haga este tipo de cosas, como es impensable que un fiscal general del Estado haga este tipo de cosas. Pero es que el problema con el gobierno de Sánchez es que es demasiado impensable todo lo que hace desde hace demasiado tiempo. Es que es una detrás de otra. Yo sinceramente, por ejemplo, ya lo habéis hablado aquí muchas veces, pero a mí me fascina cómo lo de la tontería esa de la chus de la estampita no es una tontería. Eso pasó 5 filtros de guión seguro. Se hizo ese chiste para montar este follón para que durante 4 o 5 días o una semana no habláramos de todo esto. Pero es que y siempre hacen lo mismo. E insisto, y me parece muy bien que la gente denuncie, porque me parece muy bien que la gente tiene derecho a decir, oye, no quiero que se me falte el respeto. Pero es que Sánchez es cortina de humo y fechoría, cortina de humo y fechoría, desde el primer momento. Y lo que tenemos que conseguir de una maldita vez es no entrar en su juego, ir por delante y no ir a rebufo, no ser reactivo, sino actuar e intentar conseguir que Sánchez acabe sus días en Moncloa, democráticamente, por supuesto, lo antes posible. Porque cada día que está en Moncloa
contribuye a la destrucción del país. Y cada día que está en Moncloa contribuye a que Bildu, Esquerra Republicana, Junts y todos estos partidos que son lo peor de la política española sean importantes. Y estos partidos tienen que estar donde se merecen, que es en el basurero de la historia, que es no tener ningún tipo de influencia, en ser unos apestados. Pero con Sánchez son fuertes. Y por lo tanto yo quiero tanto Vox, que Vox lo tiene más claro, y el Partido Popular, es que dejen de una vez de ir a remolque, que vayan por delante, que consigan que Sánchez caiga, pero que caiga porque consigan que los españoles estén hartos. Y esos 120 diputados, 118 que le dan las encuestas, sean 50, que es lo que se merece. Bueno, no se merece ni uno, pero bueno, seamos realistas, 50 los va a tener siempre. Bueno, volvemos a lo de antes. Déjeme que le haga una precisión o comentario. Cada vez que está Sánchez en Moncloa contribuye a que cobren importancia partidos como RC, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo gracioso es que al final tampoco, porque resulta, fíjese en que ha acabado en el separatismo que decía que quería separar a Cataluña de España, al final ha acabado negociando presupuestos a cambio de que se inscriba a Dani Olmo para el Barcelona en... O sea, todo es perpético. No, es que eso no es verdad. El separatismo ha conseguido sus objetivos máximos en Cataluña, que es que el Partido Socialista le haga el trabajo sucio. No olvidemos que la Guardia Civil los están echando, les han quitado ya... y ha pasado de con todo este ruido de los aeropuertos y los puertos, no se ha hablado de que el medio natural, o sea, la vigilancia del Seprona, se la han quitado ya. Los aeropuertos y aeropuertos van a ser lo siguiente. El servicio marítimo va a ser lo siguiente. En 2 años no va a quedar un policía nacional ni un guardia civil en Cataluña. Eso está ocurriendo ahora mismo. O sea, poco a poco están desmontando el Estado en Cataluña. Y eso lo pueden hacer los socialistas. ¿Por qué es que Republicana y Junts negocian presupuestos? Porque el trabajo sucio se lo está haciendo precisamente ella. La educación, ¿cómo está yendo? A peor. El concierto económico, ¿quién lo defiende? Ayer la decía Romero, la consejera de Economía, diciendo que el concierto económico, por supuesto, y que quieren y que para el año que viene quieren todo el IRPF, y que los 15.000 millones más intereses del FLA, que ya se pactaron con Esquerra, por supuesto que se van a exigir y que se irá más allá. Esto lo está defendiendo el PSC, no es que Republicana y no Junts. Si los socialistas hacen el trabajo sucio, pues venga, yo Madrid a negociar con otras cositas, mis chollos y mis historias, porque ya lo que es el avance del separatismo, ese camino hacia la República, vale, si quieres no digamos a marcha rápida como en el 17, sino más lentamente, lo están haciendo los socialistas. Están encantadísimos, porque Salvador Illa es su gestor. Pero eso tiene una ventaja, y es que en realidad los jefes del golpe ha sido siempre el Partido Socialista de Cataluña. Ahora por lo menos han quitado la careta y lo vemos todos, ¿no? No, pero es cierto que, fijaos, los separatistas catalanes se echan al monte en 2017 y fracasan. De hecho, significativamente el PNV se queda ahí como diciendo, ¿qué hacen estos? ¿Para qué? Porque porque iba todo por el buen camino, que era el plan de Pujol, que es desmantelas España sin que se dé cuenta nadie. Y pasados 50 años, de repente dices, anda, si esto ya no es España. ¿Por qué? Porque no hay presencia de España en la calle, no hay banderas españolas, no hay idioma español, no hay instituciones españolas, y se te ha ido quitando poco a poco y no te has dado cuenta y ya te has convertido en eso. Esto es lo que está sucediendo, efectivamente. Están separando Cataluña por otros medios. Ante la anuencia iba a decir anuencia, no, porque de hecho los que llevan la batuta muchas veces son precisamente los encargados teóricos de que eso no suceda, ¿no? Pasó en Europa, ¿os acordáis? Con los referéndum sobre la Constitución Europea. ¿Vota la gente que en contra? Uy, se nos ha ido, es verdad. Nos hemos puesto impacientes aquí. Volvamos a lo otro, que es de puertas para adentro. Empezamos a hacer lo que veníamos haciendo. Y van así generando sus estructuras. ¿Qué es la última, Mario? ¿Cómo reviertes lo que pasa ahora en Cataluña? Pero Mario, Luis, con lo que dice Sergio. Mira, la última... Te van a quitar a la policía a la policía nacional, es decir, a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Que cómo lo reviertes? Volviendo a mandar a la Policía Nacional, devolviéndole las competencias, etcétera. Todo lo que hacen es reversible. Los van a echar de Vía Laietana, ¿eh? A la Policía Nacional los van a echar de Vía Laietana, la jefatura mítica, y lo ha pedido el PSC. O sea, lo que pedía es que es republicana, yo lo pedí socialistas. Pero la última, esto ocurrió hace una semana pasada. Ya no solamente es un tema, digamos, de competencia, es un tema también de desconexión sentimental. En TV3, hace unos días, en un gag de un señor que se llama Pello, que es un tío siniestro, habló, haciendo gracia, sobre que había tenido una relación con una castellana
y que era algo exótico para él, porque en su comarca no hay castellanas, y que era como él iba borracho y era joven y se lió con una castellana. Esto en TV3. Y eso lo pagas tú y lo pago yo. Pues la gente que ve eso piensa, una castellana, eso es España, que es un país como África. Eso es lo que están inoculando con el dinero de todos y pagado por ella. Eso, efectivamente, pues es inadmisible. Ahora, relativicemos. ¿Cuánta gente ve TV3? Pues los hooligans del separatismo, que cada vez son menos. TV3 la verdad, a lo mejor cada día 1 millón de personas, Que es, 1 millón de personas. Bueno, es 1 millón de personas. Pero luego eso, pues es que luego TV3 tiene una influencia brutal en el resto de emisoras y periódicos, digamos, catalanes, que son separatistas, que ya son 2 millones de personas. El problema de TV3 es que es un sitio en el cual la gente, los productores separatistas le venden productos a una buena cantidad. Ahí sí. Es decir, es un mecanismo de repartir dinero a toda una serie de paniaguados del régimen. Que luego tienen otros altavoces que hacen que ese 1 millón de personas que ven TV3 sean 2. El problema es que están consiguiendo desconectar sentimentalmente a buena parte de Cataluña de lo que es España. Y lo hacen básicamente ante el aplauso de los socialistas que no olvidemos que la actual dirección de TV3 no está por Salvadorilla. Está desde el 2021 porque ella votó ese Consejo de Administración. 2021, ¿eh? No, y normalizando, es decir, fijaos, te llega un catalán y te dice, Cataluña es una nación, y tú ahora dices, no comparto tu idea, pero me parece respetable, y haces, eres jefe del gobierno de España y dices, en el Parlamento, el concepto de nación es un concepto discutible. Si te lo dice un extremeño, te ríes en la cara. Pues porque lo han conseguido, es que de verdad han conseguido que tú te metas en la cabeza que ellos son otra cosa. Y cuando dices, todo esto que hace se puede desmantelar. No. Primero, porque vas a tener que desmantelar un montón de concepciones que se han introducido en las cabezas de la gente y que te lleva a que el ciudadano es Joan Carles, la puedes decir el ciudadano Joan Carles, pero no puedes decir José Luis Carod Rovira. Y dos, porque ellos saben que se puede desmantelar y por eso están corrompiendo las instituciones y, por otro lado, legislando de manera que lo que ellos están destrozando sea difícil recomponer. Porque requieres mayorías que no se van a dar en muchísimo tiempo o el acuerdo entre muchos decisores o mucha gente que tiene poder que no lo vas a lograr. Eso es lo que están logrando. ¿Cuándo se ha revertido el impuesto? Es que yo entiendo, pues hombre, que uno puede tener sus dudas, lo lograremos, no lo lograremos, pero al final, pues en todos sitios donde las cosas han ido a peor gracias a la infecta progresía, pues uno podía tener la misma sensación, esto ya es irrecuperable. Echando la vista atrás 2 años, ¿quién podía pensar que Argentina pudiera salir del hoyo? O sea, que todos pensábamos que aquello era irrecuperable. Pues no hay nada irrecuperable. O sea, basta con que la gente se movilice, vote y que haya políticos que digan, hasta aquí hemos llegado. Y por supuesto que todo se puede revertir. Por supuesto que no hay que rendirse. En eso estamos. Y por supuesto que hay que dar la cara y en eso estamos. Y por supuesto que va a ser difícil y lo queremos conseguir. Pero va a costar mucho y va a hacer falta unos consensos que, como dice María, a ver si los conseguimos. Por tocar las narices y exigirlo no va a quedar. Es así, es que se están generando consensos por el otro lado. Y además va calando. De repente, el otro día vi una encuesta sobre lo que piensa... Me lo mandaba un amigo en un grupo privado y él no quería dar crédito. Y decía, Mario, si... No me lo decía a mí solo porque era un grupo, ya digo. Dice, oye, si esto es lo que piensa la gente del Partido Popular, apaga y vámonos. Era sobre el cambio climático, ¿no? Las preguntas eran muy torticeras también, pero bueno, ¿existe el cambio climático? Existe el cambio climático, fíjese qué pregunta, Luis. Y entonces hay el 75% del PP, de los votantes del PP, el 75% te dice que sí, y los de Vox 50%. ¿Tiene relación el cambio climático con fenómenos como la reciente Dana de Valencia? Eso, el PP 58%, Vox 33%. En la lucha contra el cambio climático, diría que estamos haciendo pocos sacrificios, votantes del PP 43%, frente a demasiados sacrificios 14%.
¿Qué quiero decir con esto? Pero Las ideas que han fijado es que tienes que ir con un martillo. No es verdad, no es verdad. Mañana sale el líder del PP a decir esto de que el cambio climático es antropogénico, es una estafa, con lo que hay algunos haciendo caja y otros haciéndole el juego a China. Mañana sale Feijóo a decir eso y automáticamente eso que dicen las encuestas de los votantes del PP opinan, ¡pum!, se da la vuelta. Porque mucha gente, Ojalá, al final, Luis. Mire. es imposible que la gente entienda de todos los temas y la gente lo que hace es mirar arriba y decir, hombre, a ver, Sí. esta persona que yo tengo como referencia, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, pues si dice mire, eso don será Luis, verdad. le voy a contar una historia. ¿Saben aquel que diu que va un tipo y se presenta a la alcaldía de una ciudad importante? Madrid, pongamos, diciendo que Madrid Central es una fechoría que castiga a los pobres y que además no Bueno, consigue... me está tocando usted un tema. Joder, es que ganó me con toca mayoría la- absoluta. ¡Mayoría absoluta! Pero me está Y usted de dando la repente- razón. No, Sí, porque ¿a quién votan? ¿Votan a favor de Madrid Central o en contra de Madrid Central? Votan a Almeida, le votaban a Almeida. ¿Por qué? Porque Almeida es el candidato del PP. Entonces, mañana pone el del PP a un candidato que dice desde el minuto 1 me cargo todas las zonas de bajas emisiones y lo cumple y la gente también aplaude. O sea, si el problema es ese, que el problema es que tenemos un liderazgo que ha quebrado. Quienes han quebrado han sido las puñeteras élites de este país, que son todas una basura infecta. Esos son los que han quebrado. La gente no, la gente, pues mire, ya me parece mucho que una parte significativa de los votantes del PP, a pesar de que su partido defiende la basura de la Agenda 2030, pues es consciente de que lo del cambio climático antropogénico es una estafa. Quiere decir que no todos los votantes del PP se creen las mandangas que dice su dirigencia, ¿no? Las mandangas. Llevaba yo sin escuchar mandangas desde el tiempo del Fari, que en paz descanse. O sea, yo es que viendo las encuestas, al revés, lo que pienso es que la gente es infinitamente más inteligente de lo que los políticos si es que creen. yo no considero que la gente sea imbécil. Lo que estoy diciendo es que a esas élites a las que usted acaba de cantar su amor, lo que te dicen es que cuando llegan les da igual lo que hayas votado. Cuando llegas les da igual lo que hayas votado. Miren Cataluña, salieron un millón de catalanes a la calle y Dos después veces. Dijeron, pues vais a tragar todo lo que no está escrito. Y encima Bueno, nos hacen los cuando tuyos. van a salir 1 millón de catalanes a la calle es el próximo viernes 17 de enero que tenemos la presentación es verdad. del libro de Fernando VII. Exacto. Que don Millón de catalanes. Sergi Fidalgo pues ha tenido la amabilidad de organizar allí la presentación de mi libro Yo el difamado. Estará también en la mesa con nosotros Juan Garriga. Juan Garriga. Y nada, pues encantadísimo. Muchas gracias a ambos por hacer de maestros de ¿Dónde es ceremonias y espero verles a todos ustedes, queridos oyentes barceloneses o catalanes en general, pues allí en... Te lo digo yo si quieres, lo tengo aquí. Sí. Hotel Catalonia, Barcelona 505, Muntaner 505. Hotel Catalonia, Barcelona 505. A las 7 de la tarde, el viernes que viene, 17 de enero, el que viene de la otra semana, con Juan Garriga, con Luis 19 y con de servidor. enero. 17 de enero. Viernes 17 de enero. 19 de enero, San Mario, eso ya podía ser... Apoteósico. Imagínense. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué han dicho nuestros oyentes hoy? Pues don Luis, le estábamos preguntando a los oyentes por las casualidades o las causalidades. ¿Por qué cree que Pedro Sánchez cambió de móvil como el fiscal general del Estado? Atención a las opciones que teníamos encima de la mesa. La primera, porque le daba envidia que tuviera un terminal mejor, por ejemplo. La segunda, por esa casualidad. La tercera, porque son bulos de la ultraderecha. Y la cuarta, porque algo huele a podrido y no es en Dinamarca, sino en España. En Twitter, el 77% de los encuestados considera que la opción favorita es la de algo huele a podrido. Atención, porque la segunda opción más votada, con un 11%, es la de que son bulos de la ultraderecha. Entiendo que haciendo mofa precisamente de lo que siempre dicen. Y befa. Mofa y befa de lo que dicen siempre, ¿no?, desde la izquierda. Hay un 9% que piensa que le daba envidia eso de tener el último modelo de terminal, y hay un 3% que dice, pues que es casualidad, don Luis, que a veces pasan estas cosas. Vamos con los comentarios que nos han dejado en Twitter. Por ejemplo, Esteban... 3% otra vez. 3%, que dice que precisamente, pues, en fin, son estas cosas que tienen los terminales de último modelo. Esteban Blasco en Twitter dice que le daba envidia porque en ese momento el fiscal general olía más a podrido que él. Claro, esto es intolerable, don Luis, para Pedro Sánchez.
Tiene que ser él el más en todo, incluso en esto. Alguien que se hace llamar Petu Once Again dice que porque había salido un iPhone último modelo y ya se sabe que la administración, los altos cargos los tienen gratis. Y ya puestos, otro para la Vego, que ya que vamos a coger móviles gratis, pues... Bueno, no les dé usted idea. Efectivamente, que es que al final ya saben que toman el todo por la parte por el todo, y móvil que me llevo by the face. De regalo, como quien dice. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, alguien que se hace llamar Luminarias dice que cambian de móvil, tienen iPads y no les da la gana someterse al régimen general de la Seguridad Social porque lo paga usted y lo pagan todos los demás, que para ellos es totalmente gratis. Alguien que se hace llamar Calvo Rojas, o igual es su apellido, dice que nos recuerda una máxima judicial, esa de que sin pruebas no hay delito, y quizás por eso ha desaparecido ese teléfono móvil tanto del fiscal general del Estado como el de Pedro Sánchez. Ya lo dicen las series policíacas, en todo crimen lo más importante es el móvil. Pues es que yo ya no sé si reír o llorar con estas cosas de don Luis del Pino, experto criminólogo y experto en humor, Bueno, en el chat de YouTube, FJ Magar dice que se teme que la cortina de humo es la ceguera voluntaria de los españoles, y termino con una propuesta que nos hace en el chat de YouTube de Radio Libertad Ana Gmail, que dice: le pediría a todos los presentadores de programas de televisión y de radio que hoy den apoyo a Venezuela y pidan a Nicolás Maduro que deje la presidencia pacíficamente. Atención a lo que va a pasar mañana en Caracas. Estamos muy pendientes desde esta casa y, por supuesto, les daremos cumplida información de lo que ocurrirá con la toma de poder de la presidencia precisamente en Venezuela, con lo que ocurra con Edmundo González y con Nicolás Maduro. Bueno, pues doña Carmen Carbonell, muchísimas gracias por traernos la opinión de los oyentes. Muchísimas gracias, don Mario Noya, por haber estado un día más en la tertulia. Muchísimas gracias, don Sergi Fidalgo. Y este viernes próximo, o sea, este viernes no, el de la semana que viene, viernes 17 de enero, allí nos veremos en Barcelona para presentar el libro Yo, el difamado. Y como siempre, pues nos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria.